Bueno, ahora vamos, con Santiago vimos un poquito de qué va la cosa de ecosistema Hadoop y las variantes de framework de programación MapReduce y Spark. La idea ahora es reflexionar un poquito sobre cuáles son los desafíos en procesamiento distribuido a través de este tipo de framework, que son desafíos bastante más eh, sencillos que los que podríamos enfrentar sin estos frameworks, ¿no? Eso a priori. Una de las cuestiones que quiero tener en claro, que un poco Santiago lo planteó, lo que vamos a ver son nociones, ¿sí? Una vez Santiago me enseñó que, bueno, por ahí es importante, bueno, yo escuché de esto en tal lugar, yo vi algo de esto, y ir asociando así los conocimientos. En este caso, nuestro objetivo es un poco ese, ¿no? Que se vayan conociendo, ¿sí? Un poco de qué van los frameworks de procesamiento distribuido, procesamiento masivo más conocidos, más importantes, y también que sepan cómo se abordan estos problemas en este contexto. ¿Cuál es el primer desafío que vamos, o el más importante que vamos a tener que afrontar? Bueno, hay dos. Uno que tiene que ver con toda la cuestión de la infraestructura del clúster, ¿sí? Que ese un poquito lo dejamos de lado, ¿sí? Y la configuración de ese clúster con los múltiples nodos, la forma en que se comunican. Y después, por el otro lado, que vamos a programar bajo un paradigma diferente al que venimos acostumbrados, ¿sí? ¿Cuál es el principal desafío que vamos a enfrentar en esta segunda cuestión, que es la de programación distribuida? Bueno, que voy a tener que resolver mis problemas sin tener acceso a todos los datos, ¿sí? Un poco Santiago contaba que en el contexto de MapReduce yo voy a tener diferentes nodos, múltiples nodos, y que encima esos nodos se van a distinguir o se van a diferenciar y va a haber nodos que hagan las funciones de map y hay otros nodos que hagan las funciones de reduce. Eso un poquito después desaparece con la cuestión de Spark. Pero bueno, en principio lo que nosotros tenemos que saber es que las tareas y los datos se van a distribuir a lo largo de todo el clúster, ¿sí? Bien, pensemos un poquito cómo, esto lo vieron conmigo en Introducción a la Programación y con Jorge, cómo podríamos calcular el promedio de, por ejemplo, 8 números. ¿Qué es lo que harían? Es de Introducción a la Programación. ¿Cómo resuelven eso? Y recorremos, vamos acumulando y después dividimos por la cantidad. Contamos ¿Sí? también de paso, no sé, si no Tenemos sabemos. un acumulador y un contador, ¿sí? Un acumulador para ir acumulando la sumatoria y un contador para ir contando la cantidad de números que sumamos. Luego hacemos el cociente entre el acumulador y el contador y tenemos el promedio. Y ahora, ¿y qué pasa si yo estoy acá donde está el muñeco y quiero calcular el promedio? ¿Puedo hacer eso? Y Claro, quizás no, lo tenés tendría que hacer cada nodo No y puedo después hacer juntar eso. vos los promedios en todo caso. Exactamente. no, tenés que juntarlo. Bien, entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Y decirle a cada nodo que lo haga, capaz, que haga eso que él lo puede hacer y después vos agarrar esos promedios y hacer el mismo recorrido quizás. Tipo pedirle el Exactamente. resultado que le dio y hacerlo vos. Lo que vamos a tener son nodos de procesamiento intermedio y luego vamos a tener otros nodos en los cuales vamos a agrupar esos procesamientos intermedios y vamos a llegar a un resultado definitivo. De esta manera yo le voy a decir, bueno, a este nodo, bueno, se me borra. Bueno, lo vamos a hacer de la compu, lo estaba haciendo del celu. Le voy a decir a este nodo, se sigue borrando. Seguramente haya alguna configuración. Está muteado, Santiago. Es el láser ese. Tenés que usar el Ah, lapicito de arriba. ahí está. Le voy a decir a este nodo que me diga, ¿sí? En realidad le voy a decir a todos los nodos que lo que me dé sea la suma y qué más. Y la cantidad que contó. Y la Y cantidad. la cantidad. Y lo mismo para cada uno de los nodos, ¿sí? Y esos nodos lo que van a hacer es un procesamiento intermedio. Y luego va a haber otros nodos que van a reducir o a agrupar esos valores, ¿sí? Y van a hacer el cálculo definitivo, ¿sí? Un poco esa es la idea que vamos a tener que ir elaborando cuando trabajemos con este tipo de herramientas, ¿sí? Que en el promedio parece bastante sencillo,
Pero cuando empezamos a pensar en problemas más complejos, la cuestión se complica un poco más. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí, no? Sí, se entiende hasta Se acá. entiende, Sí, se sí. entiende. Sí, Se sí, sí. entiende. Es bastante complicado porque MapReduce incluso en alguna bibliografía uno lo puede encontrar como un paradigma distinto de programación, y por eso quiero que sigan el paso a paso. Algunos distinguen la cuestión de MapReduce de la cuestión tecnológica de la cuestión del paradigma de programación. ¿Por qué? Porque programamos de manera distinta. ¿Sí? Cuando tengamos un entorno MapReduce, lo que vamos a tener son dos tipos de nodos, un poco esto lo planteó Santiago. Nodos que van a hacer mapeo de datos, ¿sí? Y nodos que van a reducir esos datos o van a agrupar esos resultados intermedios que van a realizar los mappers para dar un resultado, ¿sí? ¿De dónde vamos a leer los datos? Bueno, de 1 o n split, esto también lo comentó Santiago, ¿sí? Nuestros datos van a estar distribuidos, ahí va a haber un job tracker, un proceso que va a ir separando, va a ir dándole a cada nodo una porción de trabajo y de datos diferentes para procesar, ¿sí? Entonces cada mapper va a tener un split de datos, ¿sí? Esto es importante. Y luego, nosotros vamos a tener que programar dos piezas de código. Por un lado, lo que hacen estos mappers, y por otro lado, lo que hacen estos reducers, ¿sí? Va a ser dos programitas distintas, dos piezas de código totalmente diferentes. ¿Sí? MapReduce, a lo largo de todo el proceso, va a generar o va a trabajar siempre, como bien dijo Santiago, bajo el concepto de clave-valor. Todos los procesamientos van a terminar en una clave y valor. Obviamente esa clave no necesariamente va a ser un integer, puede ser un string, una lista de datos, una clave multivaluada, ¿sí? Un montón de cosas, una estructura tan compleja como lo que quieran, pero lo que vamos a tener en definitiva, a la salida de cada mapper y a la salida de cada reducer, es un conjunto de claves y valores. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer estos mappers? Estos mappers van a hacer el trabajo sucio. ¿Qué quiero decir? Van a tomar los datos de entrada y van a transformarlos en un conjunto intermedio de datos, ¿sí? Del tipo clave-valor, ¿sí? Del tipo clave-valor, que luego van a ir leyendo los reducers, ¿sí? Entonces mi primera diferencia con la programación convencional es que yo voy a tener que pensar un mapper que no resuelva el problema, sino que transforme mis datos de entrada en un conjunto de datos intermedio que luego mi reducer pueda interpretar y transformar en mi resultado, ¿sí? Hay un conjunto de primitivas que nos van a ayudar, pero hay un conjunto de restricciones. Por ejemplo, ¿sí? Cada mapper sabe cuándo empiezan a llegar los datos, pero no sabe cuándo termina, ¿sí? Y eso atrae aparejado un problema, ¿sí? En el paradigma de MapReduce, yo no voy a poder hacer lo que me dijeron en la diapositiva anterior, que voy a calcular las sumas intermedias en cada nodo y pasarle esa suma intermedia al reducer. ¿Por qué? Porque para calcular las sumas intermedias y el n, digamos, el contador, ¿qué es lo que necesito saber? Para mandarle el mensaje al reducer diciendo, esta es la suma y esta es la cantidad de elementos. ¿Qué necesito saber? La cantidad total de elementos. Pero Necesito, si vos decís que siempre te está llegando datos, saber, nunca sabes exactamente, el total. necesito saber que terminé de procesar los datos, pero el mapper no sabe eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A medida que van a ir llegando los datos, nosotros los vamos a tener que transformar en un conjunto de claves y valores, perdonen mi Alzheimer, ¿sí? mi cuestión de falta de pulso, en un conjunto intermedio de claves y valores que vayan acercándome a la resolución del problema. ¿Sí? Voy a tener un par de primitivas de MapReduce que me van a ayudar con esto.
Una es el sort y otra es el shuffle, ¿sí? El sort, ¿qué me va a permitir? Se va a asegurar que las claves lleguen de manera ordenada, ¿sí? Esas claves van a tener un orden lógico, ¿sí? Y para algunos problemas, ya van a ver con el conteo de palabras, ese sort que me va a ir ordenando las claves, me va a ayudar. Y luego voy a tener un shuffle, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este shuffle? Bueno, que va a juntar, ¿sí? Pensemos que en este mapper y en este, yo puedo tener la misma clave, puedo decodificar dos datos distintos a partir de una misma clave. Bueno, este shuffle se va a asegurar que esas claves lleguen de manera igual a los reducers, ¿sí? ¿Se entiende? Y después, por último, voy a tener la fase reduce, que lo que va a hacer es va a tomar ese conjunto de claves y valores y me va a devolver el resultado final. ¿A través de qué? Bueno, en general, a través de resumir los datos. ¿Qué es resumir los datos? Ustedes que ya trabajaron con Data Warehouse conocen que ese resumir los datos habla de calcular una sumatoria, un conteo, un promedio, ¿sí? Agrupar esos datos a través de las diferentes claves, ¿sí? Los valores, agrupar los valores a través de las diferentes claves para devolver un resultado al usuario. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Más o menos. Vamos A mí me quedó una duda con el shuffle, perdón. Dale. No terminé de... Dale. Porque el shuffle lo que hace es, una vez que recibe de cada mapper, agrupar por cada clave, digamos. Y después el reducer lo que hace es escalar un nivel más, digamos, en el resultado. El shuffle lo que hace no es agrupar, ¿sí? Sino garantizar que cada salida producida de los mappers sea reunida por la misma clave, ¿sí? Me va a garantizar esa cuestión de la misma clave, ¿para qué? Para que antes del reducer, ¿sí? Yo esté seguro que una misma clave significa una misma cosa, ¿sí? Ok, sí, En el concepto eso no conceptual había entendido. es trivial. Yo acá cuando entra el reducer todavía voy a tener tantos datos, tanto clave-valor, como me hayan pasado los maps, ¿sí? Todavía no hay una reducción de eso. Esa reducción la va a hacer el reducer, ¿sí? Joya. Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. Entonces, pensando en modo MapReduce, ¿sí? Yo voy a tener que la unidad de trabajo de MapReduce es un job. Un job es un map y un reduce, ¿sí? Es decir, un tirón, un proceso que va a tener involucrado todas estas cuestiones, ¿sí? Y algunas restricciones antes de pasar al primer ejemplo, esto un poco lo dijimos casi todo. Esto lo dije, un par clave-valor es un par ordenado donde la clave y el valor pueden ser cualquier tipo de dato, un número, una palabra, una estructura más compleja, lo que quieran, ¿sí? Por ahora piénsenlo como una clave y un valor, después a la hora de implementar probablemente necesiten acá no un único elemento, sino un conjunto de elementos para hacer la base de clave. Porque a partir de esas claves yo lo que voy a hacer, y el secreto está ahí, en pensar a partir de las claves los group by, ¿sí? Un poquito, esa es la noción que quiero que tengan ahora. Toda entrada se recibe como un par clave-valor y los resultados de procesar los datos se escriben de la misma manera. Siempre, y esto un poco lo dijo Santiago y lo reafirmo, yo voy a trabajar con el concepto de clave y valor a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Esto también lo planteamos, ¿sí? Un poco lo que dijimos, un proceso map no tiene forma de saber cuándo finaliza la tarea, ni cuánto sprint debe procesar. Y por eso, ¿sí? ¿Por qué es importante esa restricción? Porque esa restricción me va a llevar a pensar, me va a determinar la forma de actuar. ¿Por qué? Bueno, como yo no sé cuántos son, voy a tener que ir escupiendo datos a medida que los vaya procesando y no me voy a poder tomar la licencia de agrupar y decir, bueno, proceso todo y después lo paso, porque yo no sé cuándo es todo. Y un poco reafirmando lo que dijimos antes, los procesos map, ¿sí? Los primeros nodos, ¿sí? Nuestra primera pieza de código, lo que va a hacer, ¿sí? Es procesar los datos uno a uno y transformarlo en un conjunto intermedio de datos de tipo clave-valor que le sirva al reducer para resolver el problema. Y el reducer, mi segunda pieza de código, ¿sí? Que va a tener código distinto, ya sea Java, Python, lo que quieran, pero podemos tirar al nodo, lo que quieran no, pero hay varias API. El reducer lo que va a hacer es tomar esos cálculos intermedios y calcular
el resultado definitivo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Vamos con un ejemplo. A ver, vamos a ver, por más que me digan que sí, si no, ahora me voy a dar cuenta si no entienden. Tomemos un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que tenemos un dataset, enorme el dataset, y por eso justifica la cuestión de utilizar MapReduce, que tenga el resultado de eventos, ¿sí? Si un evento si determinada cuestión fue positiva, negativa o neutro, y yo lo que quiero es generar un job, un MapReduce, que me diga, ¿sí? Yo sé de cada evento si fue positivo, neutral o negativo, y yo quiero que este proceso me diga cuál fue la cantidad de positivos y la cantidad de negativos. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Yo acá necesito procesar todas estas instancias, todos estos datos, y obtener únicamente dos cantidades, la cantidad de positivo y la cantidad de negativo. ¿Sí? Pensemos que esto está distribuido en un HDFS y yo tengo un conjunto de mapper. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es lo que hace el mapper? ¿Qué es lo que hace el mapper? Dijimos en la diapo anterior. La clave. Transformar esto en una clave valor que le ayude al reducer, ¿sí? Lo que me está costando, había preparado el celu, pero se me complicó. Que le ayude al reducer a calcular estas dos cantidades. Cada vez que llega un evento, yo eso lo tengo que transformar en un par clave valor. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué haría su mapper? Y quizás que ponga el valor como clave, el valor como clave. Si es positivo lo pongo como clave quizás, y voy acumulando ahí la cantidad de positivo, no sé, o... Acumular no puedo, ¿no? No puedo, entonces, pero no... Arma un diccionario, digamos, y después vas contando por cada clave en el reducer. A ver. Sí, igual Dale, el diccionario... De a uno, me parece que... porque va a tener... Dale. Dale que están orientados, sí. Nico, dale de vuelta. No, yo lo que estaba diciendo, siguiendo lo que decía Marian, es que haces tipo un diccionario con como clave a los positivos y le pones el 1 cada vez que encontrás uno, y en el reducer vas contando todas las claves y sumás, o sea, acumulás los valores, digamos. Exactamente eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Cada vez que me llegue un positivo, la clave va a ser positivo. En mi caso, si tengo que escribir positivo, nos vamos hasta las 11 de la noche. Llego al segundo tiempo de boca. Y cada vez que procese un negativo, lo voy a transformar en un negativo y en un 1. ¿Sí? Yo le puse ne para diferenciarlo del neutro y me muero porque los dos empiezan con ne. Perdón. Pero bueno, pero sepan disculpar. Bien, y cuando reciba un neutro, ¿qué va a hacer? Nada, total, no lo necesita. Lo pasa de largo. Exactamente. Eso es lo que va a hacer el mapper. Va a transformar esto a un conjunto de clave-valor, ¿sí? Que me va a permitir resolver el problema del reducer. ¿Y en el reducer qué voy a tener? Bueno, un acumulador, ¿sí? Para los positivos, ¿sí? Y un acumulador para los negativos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y qué tendré que hacer? Sí, Joya, yo tengo una pregunta ahí, Juan, perdón. Dale. Cuando llega un valor al mapper, después, o sea, genera ese clave valor y lo manda, o hay algo así como que lo manda, como que se lo saca de encima. Sí, lo manda. Al toque llega, sería. Ah, no, a ver, hay caché. No, Okay. Yo quiero que conceptualmente lo entiendan. Pero sí, hay caché, trabaja con hay toda una cuestión. Porque además... Bárbaro. Pero lo que no puedo hacer... Yo dije, hay dos desafíos. El de infraestructura y el de eficiencia, si se quiere, de esa infraestructura, y el de programación, el que abordamos en este rato, el de programación. Pero lo que va a pasar es que a medida que yo vaya procesando en el mapper, voy a necesitar un buffer, ¿sí? Porque se va a ir, eso, si llegara dato a dato, hasta que yo proceso, estoy al horno. Entonces ese buffer va a ir recolectando, Claro, sí, hay distintas estrategias para ir agrupando eso.
Sí, Santiago. Sí, no, si miran el esquema después de la diapo donde yo explicaba, hay un área, digamos, del mapper va a un sector de resultados intermedios, ¿sí? Donde se Sí, van liberando los mapper esos, van a parar todos a un lugar de resultados intermedios. Sí, pensemos que estamos trabajando en el contexto de una red y tirar mensaje por cada procesamiento puede ser costoso, pero conceptualmente quiero que les quede esa idea, ¿sí? ok, por eso, pero porque no sé si quizás están diciendo eso y yo no lo llegué a entender, pero me Bueno, va a permitir a mí que del lado del mapper yo termine teniendo que para la clave positivo en realidad no es 1, sino que ya es 5, porque no, procesé no. 5 PO. No, nunca, esa es mi pregunta. No hay Conceptualmente chance, voy a no. tener 5 que son PO 1, PO 1, PO 1, PO 1 y mando todo eso después, cuando se mande. Conceptualmente no. Y te digo por qué no, Mariano. Eh, el mapper no sabe lo que va a hacer reducer. Entiendo, claro, es ¿Sí? cierto. ¿Sí? Ok, ok. Conceptualmente, digo, después podemos pensar en, bueno, comparto, pero ya perdés independencia. Comparto lo que pasa en el reducer con el mapper y puedo hacer algún procesamiento intermedio, pero ya después empezás a perder independencia un nodo respecto a otro. ¿Sí? Hay que ver, después una cuestión conceptual y la otra implementación. Y no es una mala Perfecto, idea, pero clarísimo. conceptualmente es así. Clarísimo. ¿Qué va a hacer un group by? ¿Sí? Va a sumar esto. ¿Qué haría el reducer? ¿Cuál es el código del reducer? Yo me imagino como una especie de for each y, o sea, buscar las claves que sean todas PO y contás el valor cuando estás acumulando. O sea que tendrías que una estructura iterativa y qué más adentro, qué estructura, por lo que está diciendo vos. No sé, yo me imaginaba que, bueno, como así que hay una especie de buffer, cuando se vacía ese buffer, recorres todo lo que tiene con un for each y buscas. Si la clave es tanto, acumulás para el contador de positivos y para el de O sea negativos. que tenés un if. Supongo que sí. Bien. Sí. En teoría, El ¿Y si tema es que, tenés un bueno, mapa en vez de eso? si hay más valores, se complica porque, bueno, se agrandaría bastante, digamos. ¿Y si en, tenés otro teo- mapa sí. directamente? En teoría, El eso, tema es que tiene que estar ordenado también. Si Claro, tenés esa es ordenado, buena, es buenísima la del mapa. si estás. eso, Es un hay mapa que directamente Sí. direccionás por ahí. no, un poco lo que Eso está bueno. hacia donde iba Juan. Recuerden que acá está el sort, ¿sí? Y me va a asegurar determinado orden, ¿sí? No necesariamente yo podría tener que preguntar en todos si es posible. ¿Qué quiero decir? Me va a llegar primero todos los de una clave y después todos los de otra, ¿sí? Entonces ese if podría no ser necesario en todas las iteraciones. ¿Se entiende? No en este caso no importa, pero luego cuando trabajemos con múltiples claves van a ver que el tema de que esté el sort y estén ordenadas las claves va a ser una ventaja. ¿Sí? Y el problema es que me los va a reducir bastante esta cuestión del sort. ¿Sí? Pero bueno, intuitivamente está perfecto como lo fuimos armando. Espero que todos hayan llegado hasta acá y si no lo vemos. Un poco la lógica es esa, pensar en términos de mappers, que haga un procesamiento intermedio que le permita al reducer tener el resultado y pensar en términos de reducer que me permitan convertir esos procesamientos intermedios en un resultado. ¿Sí? Esa es la lógica y ese es el paradigma nuevo del cual hablábamos hacia el principio de la práctica. ¿Sí? No sé, Santiago o Maxi, si quieren decir algo. Sí, algunas cuestiones que son claves en esta nueva forma de pensar los problemas, y cuando yo les mencionaba que Hadoop digamos, estaba más familiarizado con procesos batch y toda esa historia. Hay una cuestión clave de esto, de la descomposición en problemas de mapeos y reducciones, que tiene que ver con que este tipo de infraestructura es bastante enemiga de las iteraciones, ¿sí? Uno hace todo, ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos convirtiendo un problema que si hago un for y
y empiezo a contar las palabras, lo resuelvo en un toque, ¿sí? Y la clave acá está en que descomponiendo el problema en términos de mapeos y reducciones, uno consigue paralelizarlo y que sea trivial esa paralelización, ¿sí? Puede escalar una aplicación horizontalmente, con todo lo que eso significa, ¿sí? Poder escalar la aplicación, es decir, puedo seguir agregando nodos y va a mantener esa performance, va a ir creciendo conforme yo agregue capacidad de cómputo. Entonces, las iteraciones de todos estos procesos son bastante enemigas. De la misma forma que si vieron algo de NoSQL o, digamos, o tratamiento de grandes archivos en HDFS, los joins también son medio prohibitivos en todos esos ecosistemas de Big Data, ¿sí? Después hay herramientas para sortear algunas de esas limitaciones y hacer algo parecido para juntar archivos, como hemos visto con Drill y todas esas cuestiones de esquemas de lectura. Pero acá fundamentalmente, digamos, está pensado para que uno no tenga que iterar, ¿sí? Entonces uno tiene que reescribir o repensar problemas como por ejemplo una multiplicación de matrices, ¿sí? O una descomposición o la factorización de una matriz en términos de mapeos y reducciones, ¿sí? Y cuesta un poco idealizarlo, pero se puede llevar a eso, y gran parte del éxito de estas arquitecturas, de estos paradigmas de programación, tienen que ver con eso, ¿sí? Con que reescribiendo los problemas de otra manera, uno evita iterar sobre grandes volúmenes de datos, ¿sí? Imagínense el problema que les mencionaba yo de el cálculo del PageRank, si tengo que iterar sobre la matriz que vincula a todos los sitios web que tiene indexado Google, todos contra todos. Esa iteración es infinita, no se puede hacer, no escala un problema que tenga que iterar sobre esa matriz. Ahora, si yo puedo descomponer eso, en lugar de hacer iteraciones, descomponerlo en clave y en reducciones, es otro cantar, y puedo esparcir todas esas tareas en un clúster o en una infraestructura enorme, ¿sí? Con redundancia de datos, tolerancia a fallas ante esas cuestiones. Así que bueno, esa sería, digamos, el por qué transformar un problema que resuelvo con una iteración en un dominio pequeño. Bueno, funciona. Ahora cuando escalo a volúmenes de datos, problemas de Big Data, no funciona más esa solución y tengo que pensar otros abordajes, ¿sí? Bien. Estamos. Bien, pensemos otro ejercicio que está resuelto en una de las notebooks que armamos. Este ejercicio lo resolvimos de dos maneras. La primera lo hicimos en una notebook emulando el funcionamiento de MapReduce, ¿sí? Explicando el paso a paso en Python, y después Maxi lo va a mostrar corriéndolo en un clúster Hadoop de verdad, ¿sí? Que van a ver los comandos, no hay demasiada magia en el medio, pero nosotros me parece que el principal desafío, independientemente de la cuestión de infraestructura, que ya lo dijimos, tiene que ver con cómo pensar esa programación de las piezas de software, que es lo que planteaba un poco Santiago también, ¿sí? Que tiene sus ventajas, pero que nos genera desafíos nuevos, ¿sí? Respecto a cómo estamos acostumbrados. Supongamos un segundo desafío que tenemos que resolver a partir de MapReduce. Este lo tenemos resuelto, pero quiero ver la lógica. El que miró la notebook ya lo tiene medio cocinado. Tenemos un libro, en este caso esas frases del Don Quijote, ¿sí?
Pero supongamos que tenemos todo el libro y nosotros lo que queremos hacer es un word count. ¿Qué quiere decir? Contar la cantidad de veces que aparece cada palabra a lo largo de todo el libro, ¿sí? Piensen que esta cuestión, si el repositorio de datos es amplio, no es trivial, ¿sí? Después en el mapper también uno podría tener cuestiones de palabras vacías y un montón de otras cosas, pero bueno, en principio sería eso. ¿Cuál sería, qué es lo que haría mi mapper? Pensémoslo juntos. Yo quiero saber acá por cada palabra cuál es la cantidad, ¿sí? Voy a tener acá un conjunto de claves y valores. Una clave sería, ¿no? Y acá le estoy dando una pista, por cada una de las palabras diferentes. Y en el valor sería la cantidad de veces que aparece cada una de esas palabras diferentes. ¿Qué piensan? ¿Al mapper le llega ese string entero? Al mapper le va a llegar palabra por palabra. Okay. Y una palabra y va como clave. Ahí está. Claro. Igual que el anterior. ¿Sí? La palabra va como clave y ¿qué más? Un 1 al lado. Claro, uno al lado. Viene como me voy acostumbrando, está bien escrito ese, ¿eh? Está mejor. Y el reducer que voy a tener, bueno, un acumulador por cada uno de mis palabras, ¿no? Y voy a ir sumando eso. Eso es lo que va a hacer el reducer, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuál es la ventaja? Acá fíjense, acá se ve un poquito mejor cuál es la ventaja de la primitiva sort, ¿sí? Piensen si yo no vinieran las claves ordenadas, ¿qué voy a tener? ¿Un if por palabra? Estoy complicado. ¿Sí? Ahí tengo una duda, perdón. Dale. O sea, cuando a mí me llega el buffer, digamos, que se vacía, yo sé cuánta cantidad de cada palabra tengo como para contarlas a todas. Se supone que en el reducer ya tenés los procesamientos intermedios, sí. Sí, ok, o sea, yo sé que, por ejemplo, me vienen 5 palabras poco, ponele, y ahí acumulo siempre. Sí, si no sería el cuento de la buena pipa, no termina Claro. nunca. Ahí está, joya. Pero fíjense, de verdad, que cuán diferente es el problema si me vienen las claves ordenadas respecto a si no las tuviera ordenadas. Si no las tengo ordenadas, ¿cómo hago para preguntar? ¿Cómo hago? Al estar ordenada... Yo tiro una antes, porque habíamos dicho, ponele que tuvieras un mapa, y hasheás, y entonces hasheás la palabra, y ahí tenés, no sé, algo así. Tenés una tabla de ese tipo, un mapa, y vas macheando por clave. Claro. Y vas acumulando. Vas a esa clave y acumulas de ahí. Ojo, vas a tener colisiones, seguro, y ahí tenés más líos, pero bueno. Sí, bueno, esa podría ser una solución alternativa que ameritaría una estructura de datos y una solución más compleja, pero fíjense, está bien, hay 1000 formas de resolverlo en realidad, ¿no? Tenemos ya las herramientas. Lo que yo quería graficar es que esas primitivas shuffle sort nos vienen a colaborar en un montón de cuestiones, y este era un caso en el cual, si yo tengo las claves desordenadas, saquemos el problema del diccionario, se viene más complicado. Ahora, si yo las tengo ordenadas, lo único que tengo que preguntar es si esta palabra es igual a la anterior. Si esa palabra es igual a la anterior, le sumo 1, y si es diferente, inicializo un contador nuevo. Pero yo, como ya viene ordenada, yo ya sé que cuando termine de procesar esa clave, no va a volver esa clave. ¿Sí? Y ahí está la ventaja del sort. ¿Sí? Era para mostrar, sí, Mariano, está perfecto lo que vos decís, Nico, también. Bueno, creo Juan, no sé. Pero la cuestión era entender un poco estas dos primitivas. ¿Sí? ¿Estamos? Queda claro, Juan, queda claro. Sí. Perfecto. Clarísimo. Claro, por ahí también no usar otras estructuras, sino con lo que ya tenés línea por línea, ya el reduce con el sort, o sea, una lista ya ordenada, te evitas de usar otras cosas, lees línea por línea y solamente tenés... Sí. O sea, cuanto más simple, más escalable, ¿no? Sí, también, esa es otra cuestión también. Después, igual, me pierdo, no me pongan a hacer calcular la complejidad de una solución y la otra acá, pero pareciera que sí, eso resulta evidente que cuanto más sencillo el procesamiento,
más escalable, está bien. Tomo la cuestión. Una simple reflexión, no sé si Santiago o Maxi tienen algo sobre esto, si no sigo. Una simple reflexión, yo podría tener una configuración de diferentes mapper y reducer, ¿sí? Luego lo que voy a tener una otra primitiva más, se llama el combiner, ¿sí? Acá, que lo que me va a hacer es combinar los diferentes output de los diferentes reducers, ¿sí? Incluso el combiner tiene otras. Yo quiero que se queden con las nociones, esto no es un curso de Big Data, pero por lo menos yo estoy contento con lo que se van a llevar, o lo que intentamos que se lleven, lo que llegamos en una clase. El combiner tiene otras funciones, como por ejemplo podría calcular un top n, ¿sí? Y que haya menos tránsito de datos por la red, o podría devolver solo un subconjunto de las claves que a mí me interesen, eso lo puede hacer, ¿sí? Pero bueno, básicamente dejar la anécdota, la moraleja de que puede haber tantos mapper y reducer como la configuración que nosotros realicemos, ¿sí? Eso es un poquito lo último sobre MapReduce. Que en la arquitectura de Santiago estaba el combine acá, ¿sí? En la primitiva se llama combiner. No sé, Santiago o Maxi, si no paso a la última diapo de Spark, que es muy sencillo. Dale. La cuestión de Spark es más complejo MapReduce, pero Spark nos trae una abstracción tan grande que por lo menos a mí cuando yo lo estudié me generó más confusión que MapReduce, ¿sí? Spark, si bien creo que inicialmente estuvo pensado para Hadoop y HDFS, en realidad soporta diferentes file system abajo, ¿sí? Eso es importante, lo primero que quiero plantear. Y una cuestión que quiero reforzar, que lo que dijo Santiago es totalmente así. Una de las ventajas de Spark es que uno puede programar en su compu y vos ese programa, que ya no es como MapReduce donde tengo 2 piezas de código, sino tengo una sola, después la puedo escalar en un clúster tan grande como quiera, y la parte de abajo, el core, en la arquitectura de Santiago estaba el core, ¿sí? de Spark, se va a ocupar de paralelizar eso, lo cual es impresionante, ¿sí? ¿Cuál es la idea de Spark? Y es muy sencilla. Yo voy a tener un programa, un manejador, un único programa, ¿sí? Un script, que va a resolver mi cuestión, ¿sí? Mi problema, basándose en una estructura de datos, que es el RDD, ¿sí? Que esa es la que viene cuando Santiago mostró las diferentes capas en el core de Spark, ¿sí? El que empiece a googlear un poquito de Spark va a encontrar que en las últimas versiones el RDD está obsoleto. No es así, no es que está obsoleto, sino que se desaconseja la utilización para el usuario. ¿Por qué? Porque hay una segunda capa de abstracción que tiene 3 estructuras de datos. Una son los dataframe, los Spark dataframe, que son parecidos a los dataframe nuestros. Otras son los datasets, que no cambian demasiado, es más parecido a un diccionario. Y otra, el Spark QL, ¿sí? que trata los datos como una tabla, que hacen al usuario más ameno el procesamiento de esos datos. Pero en el core de Spark sigue habiendo RDD, ¿sí? Eso es importante que lo tengan claro. ¿Y cuál es el desafío acá? Bueno, el desafío que persiste respecto a MapReduce, que yo voy a tener que seguir pensando mis desafíos de datos, no mis desafíos de programación, sin tener todos los datos, ¿sí? Yo voy a hablar de una entidad, de una estructura de datos, de una abstracción, que es mi RDD, ¿sí? Yo lo voy a trabajar como mi dataset, pero en realidad yo no voy a tener todos los datos. Si yo quisiera hacer un view del RDD, no puedo, ¿sí? Eso no lo voy a poder hacer. Yo voy a tener una abstracción. Y voy a ir programando todo mi procesamiento en función de ese RDD, que es una abstracción de todos los datos que están en el file system distribuido. Pero en realidad, mi RDD va a estar distribuido o paralelizado a través de todo mi clúster, ¿sí? Entonces yo le voy a ir aplicando 2 tipos de operaciones a mi RDD o mi dataset, que son transformaciones o acciones, ¿sí? Las transformaciones son
modificaciones de la estructura de datos que resultan en un RDD distinto. Ahora no lo van a entender, pero cuando empiecen a programar sí. Y las acciones básicamente son observaciones o vistas o consultas de una parte del dataset. ¿Sí? Yo no voy a tener, por lo menos en dataset de verdad, vista de todo el dataset. No lo voy a tener. ¿Por qué? Porque voy a tener parte de los datos en cada nodo. ¿Sí? Y esa va a ser mi complicación. Pero fíjense lo interesante de Spark. Yo voy a generar un script, ¿sí? Teniendo mis datos como un único archivo, ¿sí? Y tirando ese script en mi Spark context, ¿sí? En mi contexto Spark. ¿Y qué va a hacer el driver? Bueno, le va a decir, bueno, macho, yo me voy a ocupar de distribuir los datos y las tareas de manera totalmente transparente para mí. Y ya vuelvo de ese paradigma de MapReduce, ¿sí? Una de las ventajas es esa, otra tiene que ver con la performance, un poco lo decía Santiago, MapReduce por ahí trabaja más a disco y Spark más a memoria, ¿sí? De hecho está pensada para que la estructura esté en memoria mientras pueda, los datos estén en memoria en cada nodo mientras eso se pueda. Entonces yo voy a tener mi manejador de programa que va a trabajar a partir de RDD y voy a escribir mi script. Y después yo se lo tiro al Spark Context, ¿sí? Y solo la aplicación Spark va a resolver toda la paralelización y la cuestión de la cuestión distribuida, ¿sí? Un poco esa es la lógica. Es tan sencillo que después cuando uno se vuelca a resolver ejercicios en ese sentido, se complica un poco, ¿sí? ¿Quedó claro esto un poco? Sí. Yo voy a tener un montón de nodos worker, no voy a tener diferentes. Después de la estructura, después vas a tener distintas. En el clúster vas a tener distintos roles, pero que tienen que ver con manejar los procesos, ¿sí? Pero en términos del procesamiento del programa, todos mis workers, todos mis nodos van a tener no el mismo código, porque esto lo va a paralizar el driver del programa, pero voy a tener un único programa. Ya no voy a tener más 2 piezas de código y pensar de manera diferenciada, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo del word count, así lo entendemos un poquito. Pero no sé, Santiago, si quiere agregar algo sobre esto, los chicos tienen alguna pregunta sobre los conceptos. ¿No? No, estaría bueno ver lo de Spark, así Sí. comparamos lo de cosas. No se entiende mucho. O sea, no se entiende. Es tan sencillo que es complicado. Acá dejamos yo me lo imagino como una sola pieza, digamos, un solo programa entero, ¿no? Como eso, en el reducer que tenías que volver a tocar. Exactamente esa es la diferencia. Yo voy a tener un único script con Spark. Y con MapReduce voy a tener 2. Lo que hace el mapper y lo que hace el reducer. Yo voy a tener que pensar mi problema en 2 pasos. En términos de, como decía Santiago, de mapper y de reducer. En Spark no. Ahí está. En Spark yo digo, tengo mi script. El único problema que tengo es que yo tengo que pensar los datos como si no tuviera todos los datos en el mismo momento. ¿Sí? Lo cual no es sencillo tampoco. Pero no voy a tener estas 2 cuestiones de mapper y reducer. Un poco acá está yo igual esto se lo dejamos porque que se explica solo después del ejercicio que hicimos, pero miramos un poco el de Spark si quieren. ¿Sí? Lo vamos a trabajar a partir de la API de Python. Nos pareció que estaba bien meter esa API. Es interesante, en Colab ya no tienen que instalar nada, ¿sí? O lo instalan sobre Colab. ¿Sí? Un poco acá explicamos un poquito lo que dije, seguramente acá está mejor explicado que como lo dije yo. Y bueno, programando en PySpark, lo que tengo que instalar, corre todo a través de Java, un poco lo dijo Santiago esto, en el fondo hay Java. Y lo primero que vamos a inicializar es esa que Santiago denominaba como Spark Session, ¿sí? En este caso va a ser el Spark Context, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener que decirle al Spark Context? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando inicializamos esto? Decimos, bueno, esto va a ser mi proceso Spark. Todo lo que esté acá adentro va a estar en el marco de este contexto, del contexto de esta aplicación. ¿Por qué es importante esto? Fíjense, yo le voy a decir en qué clúster lo corro, en este caso local, y el nombre de la aplicación. ¿Por qué creen que lo voy a tener por un nombre de la aplicación? Lo dijo Santiago esto.
¿Por qué le pongo un nombre? Si yo ya sé qué clúster lo corro. ¿Lo digo yo? Le pongo un nombre porque en un mismo clúster Spark, como dijo Santiago, o en el mismo clúster voy a poder correr N aplicaciones Spark. Entonces acá lo que yo estoy delimitando es el entorno de trabajo, el contexto de trabajo, la memoria de las aplicaciones, de las variables y todas esas cuestiones, ¿sí? Que después va a ser toda una cuestión, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener mi aplicación Spark con mi nombre, ¿sí? Siempre la primera instrucción es esta, Spark Context, y lo inicializo, ¿sí? Luego, cuando termino la aplicación, lo que voy a tener que hacer es parar esa aplicación. Bien, hay dos formas de crear RDD, ¿sí? Un RDD, como se lo tienen que imaginar, como un conjunto de columnas distintas, ¿sí? Es un tipo de dato estructurado, en donde podrían pensarlo como un registro con distintas variables, ¿sí? Eso es importante. Y hay dos formas de crear RDD. La primera es a partir de archivos, ¿sí? O bases de datos, que es lo que estamos haciendo en este caso. Yo en este caso tengo un archivo de texto, y lo que le digo es, créame el RDD text file, ¿sí? A partir de ese texto, ¿sí? De este texto que es como un libro, ¿sí? En este caso es un artículo, creo que de deportes. Cuando yo haga esto, cada una de las líneas del archivo, si es un archivo de texto, va a ser una instancia del RDD distinto, ¿sí? Lo pueden pensar como una tabla en donde tiene un conjunto de columnas, no tiene un nombre de columna, que la diferencia, por ejemplo, del Spark Data Frame, que uno siempre cuando después va a laburar, labura con el Spark Data Frame. ¿Por qué? Porque yo ya le puedo empezar a llamar a las columnas por su nombre, le puedo definir un tipo de datos distinto, ¿sí? Puedo hacer un montón de cuestiones y es más ameno para trabajar. Pero en el fondo un RDD es un conjunto de instancias que tiene un conjunto de columnas, ¿sí? Y yo a un RDD le voy a poder hacer dos tipos de operaciones, ¿sí? Las transformaciones, cuando yo transformo este RDD en un RDD distinto, con una estructura distinta, y las acciones, que es cuando yo accedo a esos datos o los muestro, ¿sí? Lo curioso de esto, que es un poco lo que dice acá, y por qué se diferencian, es interesante ver cómo trabajan. Las transformaciones se van a ejecutar realmente en el RDD cada vez que yo llame a ejecutar una acción. Es decir, cada vez que yo tenga que acceder al dato o mostrar el dato. ¿Por qué hace eso? Porque si yo, cada vez que ejecutar una transformación, se hace esa transformación, yo voy a tener un montón de instrucciones intermedias, ¿sí? En cambio, ¿qué hace Spark? Va juntando todas esas transformaciones hasta que yo no tenga que mostrar o acceder el dato, y una vez que yo vaya a acceder al dato, hace todas las transformaciones juntas. ¿Por qué? Pues en el medio hay una cuestión de optimización, y probablemente si yo defino 3 transformaciones distintas, capaz que hay una transformación que pueda agrupar esas 3 transformaciones sin ejecutar la misma cantidad de instrucciones, con una cantidad de instrucciones menor que si lo voy haciendo paso a paso. ¿Se entiende? Es una cuestión de optimización, no me interesa tanto que lo sepan, pero sí que le quede claro. ¿Sí? Un poco las acciones acá están, fíjense las distintas acciones, como decía, son acceso a datos. Por ejemplo, yo podría hacer un count, no tiene una idea lo que tarda este RDD count. ¿Por qué? Porque le va a ir a preguntar a cada nodo cuánta distancia tiene y después lo va a tener que agrupar, ¿sí? Es re difícil hacer esto. Después, es re costoso para el cluster. Después un RDD collect, que lo que te hace es te va mostrando todos los elementos del RDD. Esto también no se usa, esto no se usa. ¿Esto para qué se hace? Cuando se utiliza en la etapa de prototipado, ¿sí? Después yo no voy a tener en la aplicación Spark el RDD collect, porque sería ir a buscar todas las RDD a todos los nodos. ¿Sí? Eso yo lo necesito para previsualizarlo, para ver si se viene una operación, pero no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es procesar esos datos. ¿Sí? Mismo tengo un take, puedo tomar, bueno, dame 2 elementos. 2 elementos en el caso de archivo de texto serían 2 líneas.
Tengo un top, bueno, dame los n. ¿Sí? Estas son las acciones. Cada vez que yo dispare una acción, se van a ejecutar todas las transformaciones que yo fui pidiéndole al RDD desde la última acción hasta ahora. ¿Sí? Eso en términos de performance lo que decía antes. Y luego en términos de transformaciones, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, procesar ese RDD. Ir haciendo transformaciones en los datos, ir agrupándolos, ir filtrando, ¿sí? Un poco lo que yo fui haciendo en el MapReduce, yo lo voy a poder hacer a través de un script en Spark. Y lo voy a hacer más parecido a como yo proceso los datos en la programación convencional, ¿sí? Vamos al word count. Fíjense, el word count en este caso es un único script que tiene un conjunto de instrucciones, ¿sí? No tengo como el MapReduce que tengo dos scripts, uno para el mapper y otro para el reduce. ¿Y acá qué voy a hacer? Bueno, fíjense, separar cada línea en distintas palabras, ¿sí? Acá lo que yo tengo, si yo ejecuto esto me va a dar una sola palabra, ¿sí? Porque yo no las voy a ir viendo todo el tiempo a todos los datos, ¿sí? Es algo que lo pida, que como dijimos ya es costoso. Luego lo separo en palabras, luego lo transformo en par clave-valor, como venía haciendo en MapReduce, donde tengo palabra y tengo uno, luego lo agrupo por clave, haciendo la sumatoria de los valores, y ahí ya terminó mi word count, ¿sí? Eso es todo mi word count. Fíjense lo interesante, yo hice esto acá, y abajo, que es lo que nos cuesta terminar de entender, me parece, o a mí por lo menos en su momento me partió la cabeza, hay un montón de cosas que no vemos y que tienen que ver con mensajes entre los distintos nodos del clúster. No te importa dónde diablo está cada split del archivo, porque eso lo va a hacer automático Spark. No te va a interesar cuánto le va a costar hacer eso, cuántos nodos de abajo. Esto es un poco lo que decía Santiago. Se independiza totalmente del clúster. A mí no me importa cuántos nodos de abajo. Yo acá lo estoy haciendo en una máquina local o en Colab, que está sobre una única máquina. Si yo tiro esto en un clúster, va a andar igual, independientemente de cuán grande sea el archivo y en cuántos nodos está separado el file system, ¿sí? Y después, bueno, acá puse, esto no se hace nunca, un poco lo que dijo Santiago, y yo fiel a mi estilo lo puse, pero es básicamente porque uno siempre va a trabajar con el último elemento del RDD, pero uno está acostumbrado al paradigma tradicional en donde yo quiero ver el resultado de todos los datos. Bueno, si yo quisiera hacer el resultado de todos los datos, lo que hago, ¿sí? Acá recorro con el collect y voy mostrando cómo quedó. Fíjense que las palabras tienen clave y valor, que el valor no es ni más ni menos que la cantidad de ocurrencias. ¿Sí? Después hay otros. Count, ¿qué es? ¿Qué les parece? Dijimos que hay una cuestión para entender, cuando uno va a programar en términos de la performance, es importante entender cuándo se trata de una acción y de una transformación. Hay un tip que yo les voy a tirar. Se va a tratar de una transformación siempre que el elemento sea un RDD, el input sea un RDD y el output sea un RDD. Y se va a tratar de una acción siempre que el output no sea un RDD, sea otro tipo de elemento. En este caso, por ejemplo, yo puedo saber que count es una acción, porque lo que me devuelve básicamente es un número, ¿sí? ¿Y por qué es interesante saber que es una acción? Bueno, cuando yo ejecute esta acción, se van recién acá, ¿sí? Esta first también es una acción, que lo que dice, dame el primer elemento del RDD, ¿sí? Todo esto que yo dije acá, estas tres instrucciones que son transformaciones, pues son transformaciones en RDD, recién se van a ejecutar cuando el driver encuentre esta acción. Estas tres no es como en Python, yo interpreto esta transformación y la ejecuta, interpreto esta transformación y ejecuta, interpreto esta transformación y ejecuta. No. Va guardando en memoria estas transformaciones y cuando llega la primera acción que encuentra, ejecuta las tres anteriores. ¿Por qué? Pues seguramente encuentre ahí atajos que permitan mejorar la performance, ¿sí? Un poquito esa es la noción con la que quiero que se quede. Hasta acá, bueno, y a lo último, lo que valida lo que planteaba Santiago del Spark Session o el Spark Context, yo voy a tener en el marco de un Spark Context una aplicación y ese contexto lo voy a iniciar
cuando empiece mi aplicación y lo voy a terminar cuando termine, ¿sí? Si yo luego quiero hacer algo con este Spark Context, me va a decir que no existe más, ¿sí? Eso es un poco. Y si yo, teniendo un Spark Context inicializado, quiero inicializar otro con el mismo nombre de aplicación, me va a decir, ese Spark Context ya existe, no podés hacer eso, esa aplicación ya existe en este clase, ¿sí? Un poquito, esas eran las nociones con las que, por lo menos yo, y creo que los chicos también, quería que se queden respecto a frameworks de procesamiento masivo distribuido. No sé, Maxi o Pipo, si quieren plantear algo, los chicos alguna duda, que seguro tienen un montón. De hecho, es la primera vez que lo damos, así que cualquier desprolijidad pido disculpas, pero creo que más o menos la idea está. Yo de mi parte creo que lo entendí. Quedó re completo el Cuando ejemplo. vayamos al TP por ahí surge alguna duda, pero quedó claro ahora de mi parte por lo menos. Está bien. Yo lo que no termina de entender es ahí cuando, digamos, yo quiero como resultado el conteo de todas las palabras, ¿sí? Si eso se divide en dos clusters, por ejemplo, se manda la mitad del archivo a uno de otro. Tengo dos resultados finales. ¿Quién se encarga de juntar todo eso en uno? ¿Cómo? Ese es el último pasito que no terminé de entender. No son dos En este clústeres, ¿no? Es un clúster con dos N instancias, nodos. perdón, digamos. Con N Sí, nodos. Si fueran dos clústeres, van a tener dos resultados, porque son dos contextos de aplicación distintos. Si son dos instancias, son dos nodos. si son dos instancias en Spark, es totalmente transparente para vos y se ocupa el core de Spark, ¿sí? Y si fuera MapReduce, que no sé si la pregunta es esa, podrías tener o dos procesamientos definitivos o podrías con el combiner combinar esos resultados. No sé si... Ok. Un poco mostrar esto antes que por ahí Maxi les muestre si quieren lo de MapReduce, Santiago, para que no se vayan asustados. Fíjense, el TP que pensamos entre los tres es bien sencillo, porque lo que queremos es que se queden con alguna noción, ¿sí? Tenemos un archivo de ventas que tiene 4 columnas, y lo que queremos es para MapReduce que genere un mapper y un reducer para responder cuál es el bonus obtenido por cada vendedor, siendo que el vendedor obtiene el 3% del dinero vendido. Acá hay un ID de vendedor y hay una columna con dinero vendido. El mapper es recontra sencillo y el reducer es agrupar lo que mapearon, ¿sí? Luego acá se agrega una clave más para que se queden con la noción de que una clave, decimos, y lo empezó a decir Santiago, yo después lo dije, vamos a trabajar en términos de clave-valor en MapReduce, pero una clave puede ser tan compleja como nosotros pensemos. Entonces, en este caso, la clave, y ya ahí les paso un poquito una ayuda, la clave van a ser 2 valores, ¿sí? Para que no les quede la noción de que hay una clave, es un integer, ¿sí? Un poquito eso. Hasta ahí, y después resolver lo mismo en PySpark, ¿sí? Eso es el TP, es muy corto en este caso, pero igual cualquier duda estamos por acá. Ya está, Santiago. Y es más que nada para que terminen de cerrar la idea con un ejemplo, ¿sí? Háganlo así. Ahí van a empezar a surgir por ahí cosas que no quedaron, que parecieron que entendieron y que no quedó del todo claro. Digamos, eso se resuelve haciendo el ejercicio, ¿no? Sí, Maxi, si querés. Bien. Bueno, les muestro un poco. A ver. Me tenés que habilitar para compartir pantalla. Yo les subí en el repo una guía del Docker que vamos a mostrar ahora. ¿Ya puedo compartir o no puedo compartir? Ahí está. Bien. ¿Ahí ven la pantalla todos? Sí, perfecto. Sí. Bárbaro. Yo les dejé acá la guía en el repo. Ya usé un Docker Compose que ya estaba configurado.
y cómo copiar los archivos, cómo entrar a la consola del contenedor y cómo correr un ejemplo. ¿Sí? Y ahora se los muestro. Lo estoy mostrando de otra compu porque es pesado esto. Es un Docker que tiene 3 nodos con el clúster y uno donde nosotros vamos a correr todos los jobs. Bien, acá tengo el Docker levantado. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es, para que vean qué es lo que tengo, lo que van a tener corriendo ustedes. Van a tener los 3 data nodes, ¿sí? Que esto es el clúster en sí. Después van a tener otros que son de logs, otros que maneja el clúster. Y este name node, que es el más importante, donde nosotros nos vamos a conectar y vamos a ejecutar todos los comandos. Cuando yo inicio con el Docker Compose, esto me da una consola para que yo poder ver qué son las cosas que tengo corriendo. ¿Sí? Yo esto lo estoy corriendo en un disco es un disco de 1 tera que me quedan 700 GB más o menos. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es la capacidad máxima teórica que puedo usar. Sí, se va a llegar a 700 GB, explota todo. Y acá tengo en Data Nodes, son los 3 nodos que yo tengo corriendo. ¿Sí? Todo el mantenimiento de los nodos lo hace Hadoop. Hadoop se encarga de preguntarle a cada nodo si le pregunta su estado de salud, si está bien, si se está replicando. Toda la replicación la maneja él. Toda la abstracción de dónde se almacenan los datos me la va a hacer Hadoop. ¿Sí? Estos 3 nodos son 3 contenedores, digamos, en Docker, que están corriendo separados. Esto en la vida real son 3 equipos distintos. ¿Sí? Hardware, commodity. Bien, lo que yo voy a hacer es, voy a ingresar a la consola con este comandito exec con el nombre del contenedor. Bien. Y acá yo ya estoy adentro. ¿Sí? Hay algunos comandos de Hadoop, yo les puse la parte de la documentación para poder ver qué hay en el clúster. ¿Sí? Que es este, con HDFS, DFS, -ls. ¿Sí? Yo estoy tirando órdenes de Linux, en este caso un ls, para preguntar qué es lo que yo tengo adentro del clúster. ¿Qué es lo que puse en el clúster? Puse 3 libros en texto plano para poder correr el ejemplo de el conteo de las palabras. En todos los ejemplos van a ver que se utiliza una página que se llama Gutenberg, que tiene millones de libros gratis, en donde se pueden bajar todos los libros en varios formatos. Uno de los formatos es TXT, que están buenos para estos ejemplos. Son libros que tendrán 80.000, 100.000 palabras más o menos. Bien. Los comandos para copiar, por ejemplo, un archivo al clúster, también se los dejé acá en el Docker. ¿Sí? Que es, para todos vamos a utilizar HDFS, DFS y una acción y otras cosas que se van a ejecutar. ¿Qué es lo que tengo en el clúster? Acá lo puedo ver desde este panel de control. Acá, este es mi clúster. ¿Sí? Acá yo veo esta carpeta que yo puse y veo los archivos. ¿Sí? Estos archivos ya están replicados en todos los clústeres. ¿Sí? Todo esto lo hace automático. Y ahora lo que voy a correr es, primero les voy a mostrar el script en Python. El ejemplo es en Java, pero es sencillo. ¿Qué es más o menos lo que hace? ¿Sí? Nosotros tenemos el mapper, como vimos en la diapo, lo que hace es recibe una cadena y mapea cada una de las palabras y bueno, esto es clave-valor, que fue lo que explicó Juan. Y el reducer lo que hace es ir sumando cuántas tengo. Acuérdense que en el medio ya esto lo tengo ordenado. Y este es el que hace la suma final. El ejemplo, que creo que no está en el repo, ahora cuando terminamos se lo subo. Está hecho con una clasecita de Java que tiene las dos acciones implementadas en la misma clase. ¿Sí? Lo que tiene que, como yo en Hadoop es en Java, para Java tengo un montón de cosas que ya están hechas. ¿Sí? Yo acá tengo una clase mapper y una clase reducer de las que puedo
utilizar, tienen muchísimas acciones, hay mucha documentación de esto. El ejemplo por ahí es más claro con Python, pero esto hace exactamente lo mismo. Agarra todas las palabras, las transforma en un... Agarra el token, digamos, ¿sí? Y esto nos devuelve esto que es clave valor. Y el otro lo que hace es lo mismo. Va sumando. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo correr esto en el cluster. Que lo tengo acá. ¿Sí? Acá le estoy diciendo a Hadoop que me ejecute un jar. ¿Sí? Van a ver que para otros lenguajes de programación hay una función que se llama streaming, que lo que permite es que vos le puedas tirar un script en Python, un script en Perl, y hay otros disponibles. Yo acá lo que le voy a decir es que me utilice este programita en Java, que tome los datos de input y que los tire en output. ¿Sí? Ahí voy a ejecutarlo. Y esto empieza a hacer la magia en el cluster. ¿Sí? Empieza a hacer el map y el reduce. Bien. Cuando termina, me da un informe. Esto obviamente puede correr en segundo plano. Imagínense, esto lo estoy corriendo yo con 3 libros que tendrán 300.000 palabras y tarda un cachito. Pero esto se puede correr con millones de datos, ¿sí? Fíjense lo importante, lo que muestra Maxi, un poco responde a la pregunta de Nico, ¿no? Fíjense que primero terminan los mappers y después arranca el reducer, ¿no? Ahí se ve clarito en los porcentajes de ejecución. Acá. Esta parte de acá. Sí, sí. Bien. Si nosotros vamos ahora a ver qué archivos tenemos acá en el root, ¿sí? Esto ya me dejó otra carpetita que se llama output y acá adentro tengo el resultado. ¿Sí? ¿Qué es el resultado? Lo voy a buscar así. Ahora tengo las dos carpetas. Y vamos a hacer un cat de qué es mi archivo resultado. El archivo resultado es enorme y no es más que la frecuencia de cada una de las palabras, ¿sí? De 3 libros en este caso. Pero bueno, esto fue para mostrarles un poco cómo funciona y esto en funcionamiento. Es decir, un mapper, un reduce, qué pasa y de cuántas cosas nos abstrae Hadoop. Porque la realidad es que con Hadoop no sabemos dónde está el archivo, ¿sí? Pero el archivo está en el cluster.